Imagina por un momento que bajo las arenas del desierto egipcio yace enterrado un misterio tan profundo que podría reescribir la historia de una civilización entera. En las profundidades de Abidos, una tumba monumental ha permanecido oculta durante más de 3600 años, guardando los secretos de un rey cuyo nombre se perdió en el tiempo, pero cuyo poder fue tan grande que desafió a los propios invasores hicsos. La arena del desierto egipcio ha sido testigo silencioso de innumerables secretos, pero pocos tan intrigantes como el que se esconde en Abidos. Este lugar, considerado uno de los sitios más sagrados del antiguo Egipto, ha revelado recientemente uno de los hallazgos arqueológicos más desconcertantes de las últimas décadas. Abidos no es un lugar cualquiera en la geografía egipcia. Durante miles de años, fue el centro de peregrinación más importante del reino de los faraones, dedicado al dios Osiris, señor de los muertos y juez del inframundo. Aquí, los antiguos egipcios creían que se encontraba la entrada al más allá, y por esta razón, nobles y reyes luchaban por tener su lugar de descanso eterno en estas tierras benditas. Pero lo que hace especial a este descubrimiento no es solo su ubicación, sino el momento histórico al que pertenece. Estamos hablando del segundo periodo intermedio, una época que los historiadores describen como uno de los capítulos más caóticos y confusos de la historia egipcia. Durante estos siglos, el poderoso reino unificado de los faraones se fragmentó en múltiples territorios independientes, cada uno luchando por la supremacía. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que durante este periodo, Egipto no era el reino unificado que conocemos de las películas y documentales, sino un mosaico de pequeños reinos que competían ferozmente entre sí. El equipo conjunto egipcio-estadounidense que realizó este descubrimiento se encontró con algo completamente inesperado. Al principio, las excavaciones parecían rutinarias, pero conforme fueron profundizando, comenzaron a aparecer indicios de que estaban ante algo extraordinario. Las dimensiones de la estructura funeraria eran mucho mayores de lo esperado para la época. La tumba no es simplemente una cámara subterránea, es todo un complejo funerario que se extiende por el subsuelo como una ciudad en miniatura. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado la existencia de múltiples cámaras interconectadas, depósitos rituales y espacios ceremoniales que indican claramente que su ocupante no era un noble cualquiera. Los objetos encontrados en el interior cuentan una historia fascinante. Entre los restos rituales se han hallado vasijas de cerámica finamente decorada, joyas de oro y plata, amuletos protectores y armas ceremoniales que solo un gobernante de alto rango podría permitirse. Pero lo más intrigante de todo son las inscripciones fragmentadas que adornan las paredes de la tumba. Estos jeroglíficos, aunque incompletos, han proporcionado pistas cruciales sobre la identidad del misterioso ocupante. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios y los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que este personaje formaba parte de lo que los expertos han denominado la dinastía de Abidos, un linaje real prácticamente desconocido hasta ahora. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Las dataciones por radiocarbono han confirmado que esta tumba fue construida durante el periodo de dominación Hyksos, uno de los momentos más humillantes de la historia egipcia antigua. Los Hyksos eran un pueblo extranjero, probablemente de origen asiático, que logró conquistar gran parte del territorio egipcio y establecer su propia dinastía en el norte del país. Durante décadas, los historiadores creyeron que los Hyksos habían logrado un control casi total sobre Egipto, relegando a los gobernantes nativos a simples títeres o vasallos. Sin embargo, el descubrimiento de esta tumba monumental sugiere una realidad mucho más compleja y emocionante. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que este rey desconocido pudo haber gobernado una región independiente durante la época de dominación hicsa. Esto significaría que, mientras los invasores controlaban el norte de Egipto, en el sur existían pequeños reinos egipcios que mantenían su independencia y continuaban las tradiciones faraónicas. La magnitud y riqueza de esta tumba indican que su ocupante no solo mantuvo su independencia, sino que prosperó durante este periodo turbulento. Los análisis de los materiales encontrados revelan que este gobernante tenía acceso a recursos de lujo y mantenía redes comerciales activas, algo impensable para un simple vasallo de los Hyksos. Las inscripciones fragmentadas han revelado detalles aún más sorprendentes. Aunque el nombre del rey permanece ilegible debido al deterioro del tiempo, los títulos que se conservan son impresionantes. Se hace referencia a él como Señor de las Dos Tierras y Hijo de Ra, títulos tradicionalmente reservados para los faraones de pleno derecho. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que este rey pudo haber sido uno de los líderes de la resistencia egipcia
contra los hicsos. Esta teoría cobra especial relevancia cuando consideramos la ubicación estratégica de Abydos, que habría servido como un bastión simbólico y político para cualquier movimiento de liberación egipcio. El diseño arquitectónico de la tumba también revela información fascinante sobre las creencias y ambiciones de este gobernante misterioso. La estructura sigue los patrones tradicionales de las tumbas reales egipcias, con orientaciones astronómicas precisas y símbolos religiosos que conectan al difunto con los dioses principales del panteón egipcio. Hay registros jeroglíficos iconográficos y estratigráficos que apuntan a que este complejo funerario fue construido no solo como lugar de descanso eterno, sino como una declaración política. Cada elemento decorativo, cada objeto ritual, cada inscripción parece gritar al mundo que aquí yace un verdadero faraón de Egipto, no un gobernante títere de los invasores extranjeros. Los depósitos rituales encontrados en la tumba incluyen elementos que tradicionalmente se asociaban con los grandes faraones del Imperio Antiguo y median canopes finamente tallados, estatuillas funerarias conocidas como yushaptis y textos de los muertos escritos en papiro de la más alta calidad. Todo esto apunta a que este rey desconocido tenía tanto los recursos como la legitimidad religiosa para reclamar el título faraónico. Pero quizás el aspecto más intrigante de todo este descubrimiento es lo que podría significar para nuestra comprensión del segundo período intermedio. Durante décadas, los historiadores han visto esta época como un período de decadencia y fragmentación. Pero los hallazgos de Abydos sugieren que la realidad fue mucho más matizada y compleja. La evidencia más sorprendente de este descubrimiento se encuentra en los restos arquitectónicos de la propia tumba. Los muros de la cámara principal han sido construidos con una técnica de mampostería que requería conocimientos avanzados de ingeniería. Similar a los métodos empleados en las grandes pirámides del Imperio Antiguo, este nivel de sofisticación técnica contradice la imagen tradicional de un Egipto debilitado y fragmentado durante la dominación hicsa. Los análisis detallados de los materiales de construcción han revelado algo aún más extraordinario. La piedra caliza utilizada no procede de las canteras locales de Abydos, sino de yacimientos situados a más de 300 kilómetros de distancia en la región de Tura. Esto significa que este gobernante misterioso no solo tenía recursos económicos considerables, sino también la capacidad logística para organizar el transporte de toneladas de material pétreo a través del territorio egipcio. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado la presencia de un sistema hidráulico subterráneo que conecta la tumba principal con otras estructuras menores en los alrededores. Este complejo de drenaje demuestra una planificación a largo plazo y una visión arquitectónica que va mucho más allá de lo que cabría esperar de un reino menor, sometido a la presión de invasores extranjeros. El análisis de los pigmentos utilizados en las decoraciones murales ha proporcionado pistas adicionales sobre las conexiones comerciales de este reino desconocido. Los colores azul y verde intenso presentes en algunos jeroglíficos contienen lapislázuli y malaquita, de origen nubio, mientras que ciertos tonos rojos incluyen cinabrio procedente de minas situadas en el desierto oriental. Estas rutas comerciales activas sugieren que el poder de este gobernante se extendía mucho más allá de los límites de Abydos. Estudios publicados en revistas especializadas, como los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que durante el periodo de dominación, Hicsa existía una red de comunicación secreta entre los diferentes núcleos de resistencia egipcia. Los símbolos encontrados en las paredes de la tumba incluyen marcas que podrían haber funcionado como códigos o mensajes cifrados entre estos grupos de oposición. Uno de los hallazgos más intrigantes son las armas ceremoniales depositadas junto al sarcófago. Entre ellas, destaca una espada de bronce con incrustaciones de oro, cuya hoja presenta inscripciones que hacen referencia a victorias militares contra los señores del norte. Esta terminología coincide con la forma despectiva en que los textos egipcios posteriores se referían a los gobernantes hicsos, lo que refuerza la teoría de que este rey lideró campañas activas de resistencia contra los invasores. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que existía un faraón oculto que mantenía viva la llama de la civilización egipcia durante los años más oscuros de la dominación extranjera, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto sobre la identidad específica de esta figura legendaria. Los estudios antropológicos realizados sobre los restos mortales han revelado datos fascinantes sobre la vida de este gobernante misterioso. El análisis de sus huesos indica que murió aproximadamente a los 45 años de edad, una longevidad considerable para la época. Las marcas en su esqueleto sugieren que practicaba regularmente actividades físicas intensas, probablemente relacionadas con el entrenamiento militar y la caza, pero lo que resulta verdaderamente sorprendente son las evidencias de heridas de guerra
que aparecen en varios huesos. Una fractura sanada en el brazo izquierdo y marcas de cortes en las costillas indican que este rey no era simplemente una figura ceremonial, sino un líder militar que participaba activamente en combate. Esto refuerza la hipótesis de que dirigía personalmente las campañas de resistencia contra los hicsos. El ajuar funerario incluye elementos que nunca antes se habían encontrado en tumbas del segundo periodo intermedio. Entre los objetos más llamativos se encuentra un cetro real de oro macizo decorado con la figura de un halcón, símbolo tradicional del dios Horus y de la legitimidad faraónica. La calidad artística de esta pieza es comparable a las mejores obras del Imperio Medio, lo que demuestra que los talleres reales egipcios continuaron funcionando con el máximo nivel de excelencia durante la época de ocupación extranjera. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que los papiros encontrados en la tumba contienen textos religiosos y administrativos que hasta ahora se creían perdidos para siempre. Algunos de estos documentos incluyen copias de decretos reales, que mencionan la AONO, la organización de campañas militares y la recaudación de tributos en territorios que supuestamente estaban bajo control hicso. Los sellos administrativos hallados junto a estos papiros revelan la existencia de una burocracia completa y eficiente. Hay sellos correspondientes a diferentes departamentos del gobierno: el Tesouro Real, el ejército, los templos y la administración de justicia. Esta estructura gubernamental compleja contradice la imagen de pequeños reinos primitivos y desorganizados que los historiadores habían asociado tradicionalmente con este periodo. Uno de los aspectos más revolucionarios de este descubrimiento son las implicaciones que tiene para nuestra comprensión de la resistencia egipcia contra los hicsos. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que la expulsión de los invasores extranjeros no fue obra exclusiva de los faraones tebanos del sur, como tradicionalmente se ha creído. Las evidencias sugieren que este rey de Abidos pudo haber coordinado sus esfuerzos militares con otros gobernantes independientes para crear una red de resistencia que se extendía por todo el Valle del Nilo. A los mapas estratégicos grabados en las paredes de una de las cámaras secundarias muestran posiciones militares y rutas de comunicación que abarcan desde Elefantina, en el extremo sur, hasta Memphis, en el norte. La tecnología militar encontrada en la tumba también revela innovaciones sorprendentes. Entre las armas depositadas se han hallado puntas de flecha de un diseño completamente nuevo, con aleaciones de metal que proporcionaban mayor dureza y capacidad de penetración. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estas innovaciones tecnológicas fueron desarrolladas específicamente para contrarrestar las ventajas militares de los hicsos, famosos por su superioridad en armamento y tácticas de combate. El descubrimiento más impactante tuvo lugar en la cámara más profunda del complejo funerario. ¡Ali! Los arqueólogos encontraron un archivo completo de correspondencia diplomática que incluye cartas intercambiadas con gobernantes de territorios tan lejanos como Nubia, Punt y la ciudad-estado de Siria y Palestina. Estas cartas demuestran que el reino de este faraón desconocido mantenía relaciones internacionales activas y era reconocido como una autoridad legítima por potencias extranjeras. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que este gobernante llegó incluso a establecer alianzas matrimoniales con casas reales extranjeras para fortalecer su posición frente a los hicsos. Una de las cartas menciona la llegada de una princesa nubia como esposa real, acompañada de un séquito de 150 personas y una dote que incluía marfil, oro y esclavos. La dimensión internacional de este reino perdido se hace aún más evidente cuando examinamos los objetos de origen extranjero encontrados en la tumba. Junto a las tradicionales vasijas canópicas egipcias, aparecen recipientes ceremoniales de estilo nubio, armas de procedencia siria y joyas con técnicas de orfebrería típicamente mesopotámicas. Esta diversidad cultural sugiere un nivel de intercambio comercial y diplomático que solo un reino próspero y bien conectado podría mantener. El último misterio que rodea a este descubrimiento extraordinario tiene que ver con el destino final del reino y de su dinastía. Los estratos arqueológicos superiores muestran evidencias de destrucción violenta y abandono súbito, lo que sugiere que el complejo fue abandonado precipitadamente. Sin embargo, no hay restos humanos ni signos de batalla en las proximidades de la tumba, lo que plantea interrogantes sobre cómo y cuándo terminó esta fascinante historia de resistencia y supervivencia. Las teorías más recientes apuntan a que este rey y su reino podrían haber desempeñado un papel crucial en las campañas finales, que llevaron a la expulsión definitiva de los hicsos de territorio egipcio. Su desaparición de los registros históricos podría deberse no a una derrota,
derrota, sino a una integración exitosa en el nuevo reino unificado que surgiría con la restauración de la dinastía tebana. Este descubrimiento en Abidos no es solo el hallazgo de una tumba más, sino la revelación de un capítulo completamente desconocido de la historia egipcia que nos obliga a reescribir los libros de historia y a reconocer que, incluso en sus momentos más oscuros, la civilización del Nilo demostró una capacidad de resistencia y renovación que continúa asombrándonos 3600 años después. Mientras los arqueólogos esperaban encontrar restos menores en una excavación rutinaria de Abidos, se toparon con algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la resistencia egipcia. En las profundidades de esta tumba monumental, aguardaban secretos que revelarían la existencia de una red de espionaje que operó durante siglos bajo las narices de los invasores hicsos. Los análisis más recientes han descubierto que el complejo funerario albergaba algo completamente inesperado. Una biblioteca clandestina, oculta tras una pared falsa. Esta cámara secreta contenía más de 300 papiros, que documentan las actividades de una organización de resistencia que funcionaba como una especie de servicio de inteligencia del mundo antiguo. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, estos documentos revelan la existencia de una red de informadores que se extendía desde las ciudades controladas por los hicsos hasta los confines de Nubia. Los papiros describen métodos sofisticados de comunicación secreta, incluyendo el uso de jeroglíficos modificados que solo los miembros de la organización podían descifrar. La organización tenía un nombre propio: a los hijos de Horus ocultos. Este grupo no se limitaba a recopilar información militar, sino que también se encargaba de mantener vivos los rituales religiosos tradicionales en las zonas ocupadas. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio del Cairo y de universidades internacionales han documentado que disponían de sacerdotes infiltrados en los templos administrados por los hicsos. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los expertos comenzaron a descifrar los métodos que utilizaban para comunicarse. Los mensajes se ocultaban en objetos cotidianos, vasijas de cerámica con dobles fondos, amuletos con compartimentos secretos e incluso sandalias con suelas huecas donde guardaban papiros en miniatura. Esta sofisticación logística demuestra un nivel de organización que rivaliza con los servicios de espionaje modernos. Los documentos revelan que el rey misterioso de Abidos no era simplemente un gobernante local, sino el coordinador supremo de esta red de resistencia. Su tumba funcionaba como centro de operaciones, con túneles secretos que conectaban el complejo funerario con edificios aparentemente inocentes de la ciudad. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que estos pasadizos permitían el movimiento clandestino de personas y mensajes sin ser detectados por las patrullas hicsis. La red operaba con una disciplina militar impresionante. Cada agente tenía un nombre en clave basado en divinidades menores del panteón egipcio, y utilizaban un sistema de contraseñas que cambiaba según las fases lunares. Los papiros describen protocolos de seguridad detallados, a métodos para detectar infiltrados, procedimientos de evacuación de emergencia y técnicas para destruir evidencias en caso de ser descubiertos. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que esta organización llegó a infiltrar el propio palacio de los gobernantes hicsos en Abarriz. Uno de los documentos más extraordinarios es una carta que describe la rutina diaria del rey hicso Apaphis, incluyendo detalles íntimos sobre sus hábitos alimentarios, sus consejeros más cercanos e incluso sus miedos y supersticiones personales. La información recopilada no se utilizaba solo con fines militares. Los espías egipcios habían descubierto que los hicsos, pese a su aparente fortaleza, sufrían divisiones internas profundas. Algunos papiros documentan disputas entre diferentes facciones hicsis, rivalidades entre generales y descontento entre las tropas extranjeras que añoraban regresar a sus tierras de origen. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los hijos de Horus ocultos desarrollaron técnicas psicológicas para debilitar la moral enemiga. Organizaban la difusión de rumores desmoralizadores, falsas noticias sobre derrotas militares inexistentes y profecías fabricadas que predecían la caída inminente del poder hicso. La red también se encargaba de proteger el patrimonio cultural egipcio. Cuando los invasores saqueaban templos o bibliotecas, los agentes conseguían rescatar los textos más valiosos antes de que fueran destruidos o llevados al norte. Esta labor de preservación cultural explica por qué tantos textos del Imperio Medio sobrevivieron al periodo de ocupación extranjera. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que la organización desarrolló incluso técnicas de falsificación documental. Creaban decretos falsos supuestamente firmados por autoridades hicsis, órdenes contradictorias que sembraban
confusión en las filas enemigas y salvoconductos fraudulentos que permitían el libre movimiento de los miembros de la resistencia. El aspecto más fascinante de esta red de espionaje es cómo conseguían reclutar colaboradores entre la propia población hicsa. Los documentos revelan que muchos habitantes de origen asiático, especialmente aquellos de segunda y tercera generación nacidos ya en territorio egipcio, se sentían más identificados con la cultura local que con la de sus ancestros invasores. La organización explotaba hábilmente estas tensiones identitarias. Ofrecían a estos colaboradores la promesa de integración completa en la sociedad egipcia, una vez expulsados los hicsos, junto con beneficios económicos inmediatos y protección para sus familias. Esta estrategia de captación demuestra una comprensión sofisticada de la psicología humana y las dinámicas sociales. Los métodos de entrenamiento de los espías también eran sorprendentemente avanzados. Los papiros describen escuelas secretas donde se enseñaba a los reclutas técnicas de observación, memorización, interpretación teatral para asumir identidades falsas e incluso habilidades básicas de combate para situaciones de emergencia. La red tenía células especializadas para diferentes tipos de misiones. Algunos agentes se dedicaban exclusivamente a la recopilación de información militar, movimientos de tropas, ubicación de armamentos, planes de batalla. Otros se concentraban en infiltrar la administración civil hicsa para sabotear desde dentro la maquinaria gubernamental enemiga. Existía también una división encargada de operaciones de rescate, cuando nobles o sacerdotes egipcios importantes eran capturados por los hicsos. Estos especialistas organizaban complejas operaciones de liberación. Los documentos describen al menos 12 misiones de este tipo que tuvieron éxito, incluyendo el rescate de la hija de un gobernador tebano que había sido tomada como rehén. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que esta red de espionaje fue fundamental para la victoria final de Amos sobre los hicsos. Aunque científicamente, los historiadores modernos debaten aún el alcance real de su influencia en los eventos decisivos. Lo que resulta indiscutible es que la información recopilada por los hijos de Horus ocultos proporcionó a los ejércitos de liberación egipcios ventajas estratégicas cruciales. Conocían las rutas de suministro enemigas, las fortalezas menos defendidas, los momentos de cambio de guardia y las divisiones internas que podían explotar. El final de esta historia de espionaje es tan misterioso como fascinante. Los últimos papiros de la biblioteca secreta están fechados apenas 2 años antes de la expulsión definitiva de los hicsos. Después de esa fecha, desaparece completamente cualquier rastro documental de la organización. Es como si se hubieran desvanecido en el aire justo cuando su misión estaba a punto de completarse. La explicación más probable es que, una vez lograda la liberación, los miembros de la red se integraron silenciosamente en la nueva administración del Egipto reunificado. Muchos de ellos probablemente ocuparon puestos importantes en el gobierno de Amos, llevando consigo la experiencia y los conocimientos adquiridos durante décadas de trabajo clandestino. Este descubrimiento no solo reescribe la historia del segundo periodo intermedio, sino que revela que los antiguos egipcios poseían capacidades de organización y planificación estratégica que rivaliza con cualquier servicio de inteligencia moderno. Durante más de 100 años mantuvieron en funcionamiento una red de espionaje que operaba bajo las narices de sus ocupantes, esperando pacientemente el momento propicio para contribuir a la restauración de su civilización. La tumba de Abidos guarda aún secretos por descubrir. Los arqueólogos estiman que han explorado apenas el 60% del complejo, y cada nueva cámara que abren revela aspectos inesperados de esta extraordinaria historia de resistencia, que desafió a los invasores extranjeros y cambió para siempre el curso de la historia egipcia.